Pido por favor que podamos recibir a la doctora Claudia Hurtado Ochoterena. Es un imperio, esa luz que se apaga o una luciérnaga. Este es un haiku. Yo soy fanática de la literatura y el haiku, que es un poema japonés, nos ejemplifica muy bien lo que es la comunicación humana. Es una de las máximas expresiones del hombre, y en la poesía se incluye no solo el lenguaje, que puede ser en este caso escrito y que ahora yo se los digo y es hablado, sino también se incluye la emoción y se incluyen las imágenes, el pensamiento, y un poema evoca una imagen y entonces es representada la palabra o la escritura. ¿Ok? ¿No corre? ¿La cambió? No. Ahí está. Yo soy pediatra y todos los días recibo niños, y una de las consultas más frecuentes es justo pues los trastornos en la comunicación, en el aprendizaje, y tenemos como una laguna ahí en el aprendizaje de pediatría, porque esto yo no lo aprendí en pediatría, yo lo aprendí después, justo cuando tenía esas inquietudes con mis pacientes, y cuándo debe hablar, y cuándo empieza el pensamiento de un niño, cuando son normales estos terrores nocturnos, son normales que los papás duerman toda su vida en la cama de su bebé. ¿Qué debemos hacer? Hay muchas cosas que no sabemos los pediatras y que debemos de aprender, porque aparte somos a los que nos preguntan todo, ¿no? Y eso nos da un gran poder, pero una gran responsabilidad. Y creo que, bueno, hoy yo vengo a que les dé miedo, porque creo que si nos sigue dando miedo atender a un paciente, vamos a hacer o querer saber todo de él. Sé que aquí no solo hay pediatras, sino también psicólogos, terapeutas, lo cual me emociona mucho porque soy aliado de todo el que tenga que ver con el desarrollo del niño. Y la comunicación es esto. Ya hablaba excelente la doctora en cuanto a cómo hay distintas alteraciones, no solo en la parte de recepción del mensaje, que ese es el primer punto importantísimo donde debemos evaluar en nuestros niños en la consulta, y donde a veces ahí nos quedamos nada más. Hacemos el tamizaje auditivo, como dijo la doctora, y ya, pareciera que ahí ya pues salió bien, ya no pasa nada en toda su vida. Y la recepción del mensaje es solo una cosa. Los aparatos sensoriales, la vista, el oído deben de estar íntegros y funcionales para que pues después pasemos a la otra etapa de la comunicación, que es la codificación del mensaje. Y para codificar e integrar un mensaje necesitamos que pues el cerebro esté de una manera adecuada, que tengamos buena funcionalidad, que entendamos el mensaje y luego podamos responder. Y aquí hay un mundo de cosas que pueden alterar la comunicación, y una de ellas, de las más comunes, pues el trastorno del espectro autista, que es un trastorno social emocional, el máximo, y es mucho más común de lo que pensamos. Y no solo eso, hay muchas otras. Y después pasamos a la tercera parte, que es la expresión del lenguaje. Y aquí tenemos, pues que obviamente debe haber íntegras estos sistemas fonoarticulares, y también estas capacidades psicomotrices, por ejemplo, lateralidad, ritmo, velocidad, tono. Todo esto debe estar integrado en los primeros años para que podamos dar una respuesta motora, y no solamente en el habla, sino también en la escritura. Y el pensamiento, que es símbolo y es palabra, se haga presente en la voz, en la escritura, en la pintura y en otras tantas expresiones del ser humano. Bueno, hasta aquí tendríamos estas tres cosas, y tendríamos que evaluar en estas tres áreas a nuestros niños. Muchas veces decimos, bueno, pues este niño tiene un problema y hay que mandarlo a terapia del lenguaje. ¿De verdad? ¿A todos? Algunos sí, porque están en este rubro tal vez, pero no a los tres, ¿no? O que a lo mejor un niño con trastorno del espectro autista, pues primero no tengo que atender eso, tendré que atender muchas otras cosas primero, y tendrá que integrarse en la parte social primero para tener avances en la comunicación.
O si está del otro lado, como es un espectro, pues hay niños que hablan perfecto con trastorno del espectro autista. Entonces, para eso necesitamos conocer el desarrollo. Hasta aquí sería pues una comunicación, sería información, y hoy en día tenemos mucha información a la mano, y seríamos informadores si solamente contamos con estas tres cosas. Pero para que realmente haya comunicación humana, necesitamos de la emoción y del estímulo. Somos seres que aprendemos del otro y no hay de otra. Entonces necesitamos el afecto y la emoción y la motivación para que realmente haya aprendizaje y se cierre el círculo. Y entonces sí haya una comunicación efectiva. Y entonces yo, de un mensaje, ustedes lo reciben, lo integran y ustedes dan su respuesta. Y así se cumplen los ciclos. Y así es en todo el desarrollo, no solo en la parte de comunicación, sino en la parte social, en la parte de inteligencia y en la parte motriz. Entonces se cumple el círculo y entonces sí es una comunicación efectiva. ¿Me pasan lo que sigue, por favor? Es que no me acuerdo. Bueno, en lo que empieza, necesitamos muchas áreas del desarrollo muchas áreas cerebrales para llevar a cabo la comunicación. En realidad es todo un sistema. No, esto traba. Sí, ya me están diciendo que sí. Ok, yo voy a seguir. Necesitamos distintas áreas del cerebro para poder llevar una comunicación efectiva. O sea, no solamente es estas áreas que hemos aprendido, obviamente desde pues en nuestras disciplinas que hemos estudiado, y habíamos mencionar el área de Brock, el área de Wernicke para expresión, para entendimiento del lenguaje, sino necesitamos también de una integración en la corteza prefrontal, esta zona tan importante que nos ayuda pues no solamente a comunicarnos, sino también donde se originan todos los procesos sociales de control de impulsos y de control de emociones. Entonces es un sistema muy complejo el que se necesita para tener pues una comunicación efectiva. Y creo que lo más importante que hoy quise, bueno, pues vamos a dar algo práctico en los primeros años de vida. ¿Y qué hacemos nosotros como pediatras? Pues el lenguaje se va desarrollando de una manera muy importante. ¿Cómo podemos observar nosotros en la consulta? ¿Y qué es los tips que debemos de siempre tener? Las mamás siempre me preguntan, es que mi niño apenas dice una palabra y tiene 10 meses, es que es lento, ¿no? Y realmente nosotros conocemos el desarrollo del lenguaje en nuestros niños. El desarrollo del lenguaje primero pues es una etapa prelingüística, en donde no lo más importante son las palabras. Las escalas de evaluación de hace muchos años, incluso las terapias que se daban antes, se contaban mucho en cuántas palabras dice el niño a tal edad. Eso no es tan objetivo ya. Eso no es lo único que nos está diciendo que un niño se está comunicando. Entonces, de los primeros 0 a los 18 meses, nuestro lenguaje va a ser pues en base a señas. Y hay 3 tipos de lenguaje que nosotros como profesionales debemos detectar en nuestros niños en la consulta. Uno de ellos obviamente es el primero y es la vocalización. Y la vocalización empieza los primeros meses de vida. Podríamos decir que nuestros niños vocalizan antes de los 6 meses de edad, y desde los primeros meses o a los 2 meses la mamá ya te dice, mi niño ya platica, yo le hablo y contesta. Los niños empiezan con estos sonidos y los repiten en base pues a que escuchan y te observan y observan los gestos, pero también en base a que empiezan a los 4 meses tomar objetos, toman la sonaja y empiezan a repetir los sonidos, a reproducir los sonidos que están escuchando en el exterior. Y es bien interesante observarlo en la consulta. Le das un objeto, se lo mete a la boca y luego lo empieza a pegar, a repetir, y después empieza a pegarle ya cuando se sienta de 6 a 8 meses, lo hace en la bañera y empieza a repetir el sonido en el agua, y empiezan entonces las trompetillas después de los 6.
Y luego el segundo tipo de comunicación que hay es el lenguaje de balbuceo. Y este balbuceo, que es ya unir, pues no solamente vocales, sino empezar a hacer estas sílabas, ba, ba, ta, ta, ma, ma, empieza, pues por lo general después de los 6 meses, y hay que observar, y es una repetición constante de sílabas. Ahí está ya. Bueno, me voy a saltar. Ya se volvió a trabar. Perdón. ¿No? No, pero ya le volvió a pasar y no. O si me la pasan, ahí está ya, ¿está ya? Sí, creo que me la tienen que pasar de allá. Bueno, aquí ya nada más les decía que era una función cognitiva superior, la comunicación, porque pues necesitamos muchas cosas para ello, ¿no? Fluidez verbal, control de impulsos, necesitamos que se integre todo nuestro cerebro. La que sigue. La que sigue. Ahí vamos, la que sigue. Entonces, los primeros, la que sigue.